Bien, ¿en qué página nos quedábamos? Estábamos acá todavía con lo de producto punto, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí, profe. Mm, Página cuarenta y tantos, ¿no? Creo que sí. Era como Está. la 39, profe, 39-40. Sí. Hicimos el ejercicio 51 al final. Bien, ejercicio 51. Vamos a hacer uno de trabajo, ya sea del 59 al 61. Escójanselo bien, chéquenlos. Incluso el 62 también puede ser, véanlos, del 59 al 63. Escójanlos, por favor, bien. Sale, ¿cuál quieren? ¿Cuál? Estoy esperando, chicos, por favor. ¿Podría ser el 59, profe? Bueno, Léelo, ¿lo sí. puedes leer? Sí. Adelante. Dice, fuerza de frenado. Un camión de 48.000 libras está estacionado sobre una pendiente de 10 grados. Si se supone que la única fuerza a vencer es la gravedad, determine A, la fuerza requerida para evitar que el camión ruede cuesta abajo, y B, la fuerza perpendicular a la pendiente. Ok. Miren, es importante que en estos ejercicios hagamos un dibujito. Al parecer es un tráiler, ¿sí? Luego, Sí. el tráiler está sobre una pendiente que forma un ángulo ¿de cuánto? De 10 grados. De 10 grados con respecto a la horizontal. Ok. Entonces, de nuevo puedes leer la parte importante, por favor, después de lo de que nos dan el peso. A ver, ¿tiene un peso de cuánto? 48.000 libras. Ok, tiene un peso de 48.000 libras. El peso siempre es vertical hacia abajo. El peso siempre es vertical hacia abajo, ¿eh? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. 48.000. Sí, 48.000 libras. Ok. ¿Qué más? Dice, si se supone que la única fuerza a vencer es la de la gravedad, determine la fuerza requerida para evitar que el camión ruede cuesta abajo y la fuerza perpendicular a la pendiente. Ok, y la fuerza perpendicular a la pendiente. Muy bien. ¿Cómo van en sus clases de física? A ver, ya llevaron física en los semestres pasados y también lo llevaron en la prepa y en la secundaria. De hecho, esta hermosa materia la empezamos a estudiar en la secundaria, ¿sí? Les tengo que presumir, en mis tiempos llevábamos 3 años de física, 3 años de física en la secundaria. Ahora creo que ya nada más llevan como medio semestre. ¿Sí o no? Sí, yo nada más llevé un medio semestre de física y fue en primero. Es una gran pena eso, ¿sí? Es una gran pena. Antes eran 3 años de física, ¿eh? Ahora, por meterles tonterías, materias que la verdad sirven para nada, les están privando de conocimiento que deben de tener. Nada más para que vean Desde cómo está. hace mucho, profe, no solamente en el nivel superior, sino también desde la primaria. No, sí, sí, por eso estoy diciendo yo estoy hablando de la secundaria, porque ahora llevan física, química juntas. Antes llevábamos 3 años de biología, 3 años de física, 3 años de química. Nomás para que vean, ¿eh? Pero bueno, esas cosas se pueden remediar, pero ahorita vamos a concentrarnos en este ejercicio. Fíjense bien, es muy sencillo.
Yo tengo aquí el tráiler que está sobre una pendiente. Esta pendiente forma 10 grados con la horizontal. Y entonces me pide que encuentre la fuerza que evita que el tráiler se vaya hacia abajo. Como quien dice, la fuerza que ejercen los frenos. El freno de mano. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Y aparte me está pidiendo que encuentre el valor de la fuerza perpendicular a la pendiente. Para este tipo de problemas de física debemos de hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un esquema donde representamos todas las fuerzas que están involucradas en el problema que estamos analizando y que vamos a resolver. ¿Cómo vamos a plantear ese diagrama de cuerpo libre? Bien. La forma más sencilla es plantear como horizontal o como eje X la pendiente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está moviendo el tráiler. Entonces, la pendiente va a ser mi eje X y para ello tenemos que hacer esto. Este va a ser mi eje X y si este es mi eje X, entonces mi eje Y es este. Y ahora lo que vamos a hacer es visualizarlo de esta forma, porque así es como hemos manejado todo esto. El eje X es horizontal, el eje Y vertical. Pero aquí en mi croquis, en mi esquema, este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Bueno, No, muy bien. bueno, vamos a ver qué fuerzas están involucradas o están actuando en este fenómeno. ¿Qué fuerzas están involucradas? A ver, díganme. ¿Qué fuerzas ven ahí que estén involucradas? Rápido. Una. ¿Cuáles? Sería como lo de la gravedad. No, la gravedad no es una fuerza, es una aceleración. ¿Qué fuerzas están involucradas ahí? Denme una. ¿El peso? El peso. El peso. ¿Dónde está el peso? A ver, aquí, aquí, aquí o aquí. ¿En dónde? ¿Qué cuadrante? ¿Qué cuadrante? Rápido. En el ¿En el tercero, ¿no? 3? El tercero. Muy bien. Está aquí. Aquí está el peso. Tú vas a decir, ¿cómo que allí está el peso? Sí, lo que pasa es que al hacer el diagrama de cuerpo libre, aquí queda. ¿Quedó claro? Luego, Sí, Sí, profe. ¿qué otra fuerza tengo? A ver, los frenos, lo que evita que el camión caiga y se vaya hacia abajo, ¿qué sentido están actuando? A ver, ¿quién me dice aquí dónde estarían esas fuerzas, esa fuerza debida al freno? ¿En dónde En estaría? el eje X. En el eje X y para acá, ¿verdad? Porque se opone hacia acá. Entonces estaría aquí, ¿sí o no? Sí. sí. Y entonces acá donde lo pongo, aquí. Esta es la fuerza de los frenos. Vamos a llamarle F minúscula. ¿Y qué otra fuerza tenemos? Tenemos la famosa fuerza normal. Así se llama, fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza perpendicular a la superficie sobre la cual se encuentra el objeto. ¿Sí? Esa fuerza normal es muy importante porque determina la fuerza de fricción. Sí, de hecho, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal, aunque aquí la fuerza de fricción podemos pensar que son lo de los frenos, por eso es que no vamos a considerar no lo vamos a considerar de esa forma. Entonces la fuerza normal es perpendicular a la superficie sobre la que se encuentra el objeto y por lo tanto, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar la fuerza normal si es En perpendicular? el eje Y. En el eje Y hacia arriba, ¿verdad? Porque se va, es la fuerza que ejerce la superficie para que evita que caiga. Entonces va hacia acá. Y entonces la fuerza normal va a estar aquí. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Sí?
Ahí está mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, se supone que el tráiler no se mueve. Está ahí quietecito. Entonces hay equilibrio estático. Y si hay equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas en X es 0, lo mismo que la sumatoria de fuerzas en Y. No oigo. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Pero aquí me falta una cosa, me falta el ángulo del peso. ¿Cómo mido el ángulo? ¿Lo mido así o lo mido así? ¿Cómo lo mido? A ver, ¿así? Sí. Si lo Sí, mido profe. así, ¿cuánto En va? contra de las manecillas del reloj, ¿no, profe? Si lo mido así, ¿cuánto va a medir? ¿260? 260. 260, no. Ah, sí. Sí, ¿por qué? Porque este va a medir 80, ¿verdad? ¿Sí o no? Ajá. Entonces serían 180 más 80, 260. Muy bien. Así me gusta, así me gusta. Luego, Sí, Sí, profe. profe. Ahí vamos, ahí vamos. bien. Entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. ¿Quiénes son en X? Toda la fuerza de los frenos. Toda la fuerza de los frenos está en X, ¿sí o no? Sí, Como va hacia la derecha, va a ser positiva. Y aquí podemos ver que el peso tiene su componente en X, ¿verdad? Su componente en X va a tener sentido contrario. ¿Sí están de acuerdo? Va a ser la componente X del peso, ¿verdad? La otra que está en X. ¿No oigo? Sí. Y Sí. como va hacia la izquierda, va a ser negativa. ¿Y cómo calculamos la componente en X? Pues es, fíjense bien una cosa, ¿eh? ¿Le pongo más o le pongo menos? Rápido, por favor, piénsenlo. ¿Le pongo más o le pongo menos? Más, ¿no? Le pongo más, pero también le puedo poner menos. Pero voy a explicar cuándo le pongo más y cuándo le pongo menos. Le pongo más si considero el ángulo con respecto a la horizontal, porque si lo mido así, en sentido de contrario a las manecillas del reloj, el mismo coseno me va a dar el signo. Y ahorita lo vamos a checar. Entonces la componente X del peso es la magnitud por el coseno del ángulo, ¿sí o no? No oigo. ¿Estás de acuerdo que es la sí, profe. componente en X? Igual a 0. ¿Se entendió? No oigo. El Sí, coseno del profe. ángulo dijo que era nuestro ¿qué, perdón? Ahora fíjense bien. Yo estoy dándole el ángulo desde 0, midiéndolo en sentido contrario a las manecillas del reloj como debe de ser. Y bajo esas circunstancias va más. Pero si yo no lo hago así, si yo mido el ángulo con respecto a la horizontal y que sea el ángulo más pequeño, entonces sería así. ¿Cuánto es el ángulo más pequeño? Es 80. Pero si yo lo hago de esa forma, entonces yo le tengo que poner el signo a la componente. Y en este caso, como la componente va a la izquierda, tengo que ponerle menos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Es decir, aquí tenemos dos formas distintas de resolver el mismo problema. Uno es midiendo desde 0, sentido contrario a las manecillas de reloj, y bajo esas circunstancias solamente basta sumar porque automáticamente el coseno me dará el signo. Y la segunda forma es que yo no lo mida con respecto de 0, sino con respecto a la horizontal, como debe de ser, pero el ángulo más agudo, que sería 80, pero en esa circunstancia yo le tendré que poner el signo.
Estas dos formas son la misma. A ver, las señoritas, sáquense este. Y los jóvenes, sáquense con este. Rápido. ¿Están de acuerdo que ahí lo estoy yo despejando, verdad? No oigo. Sí, profe. Sí. Rápido, por favor. Tiene que estar en qué modo la calculadora. ¿De porque Def. nos están dando grados? Así es. ¿Cuánto me da? Miren, nada más si estoy presentando. ¿Sí se fijan cómo se distraen y no ponen atención? Profe, a mí el primero me dio 8335.11. Punto 11, a ver. 8,335.11 libras. ¿A las señoritas cuánto les dio? Igual 8,335.11 libras. Ahí está. Dos formas diferentes de resolver el problema, pero se entiende el porqué. Si yo mido el ángulo con 0, sentido contrario a las manecillas del reloj, automáticamente el coseno me va a dar el signo. Si yo lo hago con la horizontal, pero utilizo el agudo, yo tendré que ponerle el signo dependiendo el sentido de esa componente. Ahora, hay una tercera forma. ¿Cuál es esa tercera forma? Yo siempre el ángulo lo tengo que medir con respecto al horizontal para evitar confusiones. Una tercera fórmula sería medirlo así. ¿Están de acuerdo que yo puedo medir el ángulo en sentido negativo, sí o no? Sí. Sí. Si lo mido así va a ser negativo y entonces en esas circunstancias sería F menos 48,000 coseno, sigue siendo coseno, pero ahora el ángulo es de ¿cuánto? Es de 100. 100. Pero acuérdense que va sumado, ¿eh? Va sumado. O sea, solamente yo le pongo el signo cuando mido el agudo. Pero estoy midiendo el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser menos 100, ¿verdad? Y entonces, en ese caso va a ser menos 48,000 coseno de menos 100. A ver cuánto me da. Menos 48,000 por coseno de menos 100. 8335.11. Lo mismo, Exactamente lo Sí, mismo. quedó igual. lo mismo. ¿Cuál les gusta más? Las tres son interesantes, profe, pero Las tres están padres. Bueno, la idea es saber cuándo, o sea, fíjense cómo la 1 y la 3 va sumado, pero tengo que ponerle yo el signo del ángulo. Este es positivo porque lo mido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este es negativo porque lo mido en sentido de las manecillas del reloj. Y este, como es el agudo, yo le pongo el signo. ¿Quedó claro o no? ¿No oigo? sí, profe. Sí, profe. Bien. Para la fuerza normal, observo que solamente la fuerza normal la voy a sacar con esta, porque toda la fuerza normal es vertical. Entonces ahí voy a plantear esta. Obviamente lo voy a plantear como suma, porque recuerden que si lo planteo como suma, automáticamente, claro, midiendo el ángulo con 0, sentido contrario a las manecillas de reloj, para que sea positivo, automáticamente me va a dar el signo. ¿Qué significa esto? Significa que la fuerza normal, bueno, eso solamente, lo que les acabo de decir, considérenlo para X. Claro, también para esta, es para las dos. Pero fíjense bien, la fuerza normal va a ser, ¿cuánto vale la fuerza normal? Va a ser fuerza normal. Para las componentes en Y, ¿están de acuerdo que es el seno, verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Y si se fijan que la fuerza normal tiene un ángulo de ¿cuánto? 90. De 90. Entonces es fuerza normal por seno de 90 más, va sumado, ¿cuánto
mide el ángulo 260, ¿verdad? Ya lo habíamos sacado. Va a ser la componente Y del peso y el peso forma un ángulo de 260. Entonces va a ser más la magnitud 48,000 por seno de ¿cuánto? De 260. ¿Están de acuerdo? No oigo. Sí, profe. Sí, O sea que Sí. la fuerza normal va Sí. a ser 48,000 por seno de 260 entre 1, porque seno de 90 es 1, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? No oigo. Pero Sí, ese profe. negativo, ¿no? Ah, perdón, sí es cierto, va a pasar negativo para allá. Va a pasar negativo, disculpen. ¿Cuánto me va a dar entonces? Menos 48,000 por seno de 260. 47.270.77. ¿40 y qué? 47.270.77. Libras. ¿Sí? Sí. Todo es en libras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Aquí lo importante es el diagrama de cuerpo libre. Observen cómo sin el diagrama de cuerpo libre prácticamente no lo podemos resolver. O sea, sí se puede resolver sin el diagrama de cuerpo libre, pero ya se necesita mucha pericia. Ahora se supone que lo estamos haciendo de forma ordenada. Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahora recuerden, siempre pongan como eje X pues sobre donde se está moviendo el objeto, ¿sí? Y obviamente el eje Y va a ser perpendicular a esa dirección y ya nada más lo voltean. Aquí ya prácticamente se ve cómo queda todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Aquí, ¿sí o no? ¿Sí ven el punto Sí. morado? Se ve. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí se ve el punto morado, ¿no? ¿Cómo? Lo estoy poniendo. Sí. Luego, Sí. Sí, 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 se profe. ve. Sí, profe. bueno, pues vamos a dejarle aquí que pasen excelente fin de semana. Un abrazo, les voy a subir nuevo material para que lo vayan estudiando. Y Dios mediante nos vemos el próximo lunes. Sí, está Un abrazo. Profe, nos vemos. Que tenga bonito fin de Igualmente, profe, semana. gracias.